Hola, soy Gilberto Duque. Estamos en el curso de diseño web y hoy vamos a aprender a aplicar los estilos y de diferentes maneras, todas las formas que hay para aplicar los estilos a las etiquetas de nuestro código HTML. Los estilos nos van a dar como el diseño del sitio. Para eso voy a comenzar por abrir un nuevo archivo en Blue Gryphon. Este archivo está en blanco y lo que voy a hacer es crear tres cajitas, tres cajas, que son realmente tres etiquetas div. Esas etiquetas div son muy utilizadas. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, seleccionar en esta parte de abajo. Cuando abrimos un nuevo archivo en Blue Gryphon nos aparece el body, el cuerpo del documento y el párrafo. Voy a seleccionar este párrafo que nos aparece automáticamente y le voy a hacer clic en esta parte y le voy a decir que quiero crear un contenedor genérico. Es un div y él lo que hace es reemplazarme ese párrafo por una etiqueta div. Pero necesito crear tres etiquetas div. Para esto voy a seleccionar la etiqueta div y voy a presionar la flecha a la derecha del teclado. Con eso me aseguro salir de la etiqueta div y quedar dentro de el body. Y voy a presionar enter para generar un párrafo. Y enseguida voy a crear nuevamente un contenedor genérico. Y en este caso ya tengo mi segundo div. Mi primer div está en esta parte y acá en esta parte tengo otro div. Ahora, después de ese segundo div, voy a volver a seleccionar la etiqueta div en esta parte y presiono la flecha a la derecha en el teclado. Ya dejé de tener seleccionado ese div. Estoy en mi etiqueta body, estoy dentro del contenedor, dentro del cuerpo del documento, perdón. Y nuevamente voy a presionar la tecla enter y voy a crear un nuevo contenedor. Ahora, ¿qué tengo? Tengo tres etiquetas div, las vamos a ver aquí en el código fuente. Tengo en esta parte tres etiquetas div, las voy a separar. Esta es la primera, la segunda y aquí está la tercera etiqueta div. Estas etiquetas div que Blue Gryphon crea, aquí abre la etiqueta y acá cierra la etiqueta. El slash dentro de los corchetes o paréntesis angulares nos indica que cierra. Entonces tenemos un punto de apertura de la etiqueta y un punto de cierre. Blue Gryphon nos crea un salto de línea, que es la etiqueta BR, es una etiqueta que no tiene etiqueta de cierre, como este tipo de etiqueta de cierre, solamente abre y él cierra automáticamente, no es necesario hacer que cierre esa etiqueta. Estos tres divs por ahora tienen las mismas características. A estos divs es a los que vamos a ir poniéndole algunos estilos para que entendamos lo que son los estilos. Vuelvo al modo de diseño y voy a seleccionar el primer div. Más o menos hago clic en la parte superior y acá se debe seleccionar, nos debe aparecer la etiqueta div y voy a seleccionarla simplemente para asegurarme de que voy a trabajar con ella. Ahora, en el panel de propiedades de estilo, voy a hacerle un clic y yo tengo acá las diferentes formas de aplicar los estilos a esa etiqueta div.
Siempre los estilos se aplican a una etiqueta. Yo puedo aplicar el estilo de tres diferentes formas. Una primera forma es aplicarla a todos los elementos del mismo tipo. Eso quiere decir que si yo aplico esto, hago clic, que es lo que vamos a hacer ahorita, a este elemento de acá, todos los divs, todas las etiquetas div se van a comportar de una manera. Si yo lo hago a través de una clase, solamente los elementos o los div que tengan esa clase que yo generé aplicada van a sufrir o van a tener esos cambios, esas características que yo genere. Y por último, los elementos que tengan un ID como característica o como tipo de selector. Los IDs, a diferencia de las clases, solamente se pueden aplicar una vez por documento. O sea, yo puedo tener varios IDs. El ID es como el documento de identidad, pero yo solamente puedo aplicar un ID a un elemento. No puedo aplicarle varios IDs a un elemento, ni puedo aplicar ese mismo ID a varios elementos. El ID, nuevamente, es como el documento de identidad, es uno solo por persona. Entonces aquí va a ser un solo identificador por el elemento al que se lo quiera aplicar. Por ahora, voy a comenzar con los elementos del mismo tipo. Entonces, todos los divs, que acá lo veo, toda la etiqueta div, va a tener algunas características. Voy a ponerle, por ejemplo, una característica como, por ejemplo, un color de fondo. Voy a decirle que todos mis divs tengan un color naranja. Cuando yo le diga aquí aceptar, aquí me aparecen los tres divs con color naranja. Además de eso, voy a decirle, además de ponerle un color naranja, yo quiero que todos los divs tengan un margen para separarlos, un margen inferior de 20 píxeles. Vean que él me está separando uno de otro 20 píxeles. Incluso acá en esa parte de acá también hay un margen. Pero fuera de eso, yo puedo decirle todos los divs tengan una altura de, no sé, 150 píxeles. Ahora, todos los divs quedaron con esas tres características: color, margen y un alto. Yo podría poner otra cantidad de características. Yo podría decirle que en todos la fuente fuera una Arial y en todos la fuente tuviera un tamaño, fuente Arial, y entonces tuviera un tamaño de 16 píxeles. Ahora, cuando yo escriba algo en este elemento, hola mundo, va a tener esas características. Voy a escribir lo mismo en los tres divs. Y vamos a hacerle algunos cambios poco a poco. Ahora, esto es un estilo aplicado a la etiqueta. Voy a pasarme un momento al código fuente y voy a mostrarles lo que él ha hecho por ahora. Él me creó una hoja de estilos que abre en este punto
y cierra en este punto. Esa hoja de estilos tiene algo acá, un selector, perdón, lo borré, un selector que tiene como nombre pues, el nombre de la etiqueta. Y acá nos dice cómo afecta la etiqueta. ¿Cómo la afecta? A través de unas propiedades, el color del fondo y un valor. Una propiedad, el margen inferior y un valor. Una propiedad, el alto y el valor. En fin, propiedades, valores, un selector y a todo esto se llama una regla. Toda esta parte de acá se llama una regla. Nuevamente, la regla está compuesta de selector. Dentro del selector hay propiedades y valores. En este caso nos está aplicando estas características a la etiqueta div. Ahora, voy a seleccionar una de estas tres divs y voy a aplicarle una clase. Voy a aplicarle una clase, le voy a decir que este elemento le voy a aplicar un estilo a los elementos que tengan la clase y le voy a poner un nombre como cuadrado. Cuadrado como tal va a tener ciertas características. Las características que le voy a dar a cuadrado, que va a ser este elemento, este primer elemento, va a ser el que tiene las características de cuadrado. ¿Cuáles son esas características? Voy a decir que los que tengan la clase de cuadrado no van a tener un fondo naranja, sino van a tener un fondo rojo. Y le voy a decir aquí aceptar. Le voy a decir fuera de eso que los que tengan la clase de cuadrado van a tener un ancho de 150, voy a cambiarle esto, voy a ponerle 300 píxeles y también la altura la voy a dejar de 300 píxeles. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobreescribiendo las características que le había dado a ese div anterior, a la etiqueta div. Ahora, si yo veo, este elemento sigue siendo un div, pero le aplicó la clase cuadrado. Las clases se reconocen porque al principio de la clase él agrega un punto. Yo puedo ponerle más características. Le puedo decir que a la clase cuadrado la fuente tipográfica no sea de 16 píxeles, sino sea de 18 o 21 píxeles. Solamente este elemento se está afectando. La ventaja de las clases, como lo nombraba antes, es que se pueden aplicar muchas veces. Se pueden aplicar muchas veces en un documento HTML. Entonces yo podría seleccionar este elemento y BlueGriffon nos permite decirle acá la clase que yo quiero aplicarle. Acá en este momento me dice que no tiene clase. Yo podría decirle, oiga, necesito que le aplique la clase cuadrado. Inmediatamente ese div tomó las características de cuadrado. ¿Dónde están quedando guardadas esas características? Esas características están quedando guardadas aquí en el código fuente. Él le antepone a toda la regla, le antepone un punto para indicar que es una clase, el selector, las propiedades y el valor. Yo le escribo una sola vez la regla y se aplica varias veces. Ahora, hay unos elementos o unas características que se le pueden dar a una etiqueta, que es, por ejemplo, decirle que no va a tener unos estilos según la clase, sino mediante su ID, o sea, es un identificador. Para este ID yo tengo que darle un nombre único
que ya ahora nos los va a preguntar. Blue Griffon nos pregunta ese nombre después, pero yo le voy a dar acá algunas características. Yo le voy a decir que la letra en los que tengan un ID, ahorita le ponemos un nombre, centrado, le voy a decir, voy a llamar no, hay que buscar nombres lógicos. Le voy a poner centrado, pongámosle centrado. Aceptar los textos, le voy a decir los textos de las etiquetas que tengan un ID centrado. Haga esto, centre el texto, cámbiale el tamaño a 28, cambiémosle el color de fondo a un agua marina y ya todos estos cambios se están aplicando. Yo no le he cambiado el ancho, no le he cambiado el alto, pero yo puedo mezclar los elementos. Yo puedo decirle a un elemento que tenga un ID, yo puedo agregarle una clase. Entonces, acá están los IDs y aquí están las clases. Entonces, a ese elemento que tengo acá, que dice que está centrado, que tiene la clase centrado, le voy a aplicar cuadrado. Miren lo que él hace. Él me mantiene unas características, las del ID, y me pone las características propias de cuadrado, sin sobreescribir algunas de las características de el ID. Ahora, en el código fuente, el ID me aparece acá como centrado con el signo numeral. Esto me indica que es un ID. Y tengo las propiedades y los valores de la regla para centrado. Este ID que le pusimos a este elemento solamente lo puedo aplicar una vez por documento. Si yo voy a intentar aplicarle este ID centrado a este elemento, si se lo aplico acá, le digo centrado, él me va a avisar que este ID ya está siendo utilizado en el documento. Quiere decir que yo no lo puedo usar dos veces ese mismo ID. Yo puedo eliminar el ID de acá y pasárselo acá o cancelar. Simplemente quería mostrarles, entonces voy a cancelar. Por último, hay unos estilos que se aplican a la línea a la línea de la etiqueta. Son propios para esa etiqueta y no van a modificar ninguna otra etiqueta. Para esto, yo tengo que decirle que le aplique a este elemento mediante los estilos internos ciertas características. Yo podría decirle, estoy trabajando con este elemento, le voy a decir que el texto esté centrado. ¿Qué pasa? Solamente se centró este. Yo podría decirle, aparte del texto centrado, yo quiero que el color de la fuente sea blanca. Aceptar. Y este solamente cambió. En el código fuente, yo puedo ver lo que él hizo con ese div, que es este div que tengo acá. Él le puso unos estilos a la línea, no están en la etiqueta head, que es donde normalmente se guardan los estilos aplicados al documento. Estos estilos están aplicados a la línea y acá me está diciendo alineación del texto, centrado, color blanco y fuera de eso me dice que tiene la clase cuadrado. Yo podría, si yo quisiera, quitarle la clase cuadrado. Cuando vuelva al código fuente, este elemento
vuelve a ser como el div en un principio, y pero con las características de los estilos aplicados a la línea. Igual en cualquier momento yo puedo seleccionar un div o cualquier otro elemento y aplicarle la clase. Es importante saber que hay estas formas de aplicar los estilos a una etiqueta. Nuevamente repito, se pueden aplicar mediante clases, mediante identificadores o IDs y mediante estilos directamente aplicados a la línea. Que realmente en un poco más grande, visto un poco más lejos, pues las formas en que se aplican los estilos son estilos externos, es una hoja de estilos que está totalmente aparte y se vincula para que esos estilos de esa hoja aparte se vinculen a este documento. Estilos aplicados al documento que van dentro de la etiqueta head, que es lo que tenemos en este caso nosotros. Y por último tenemos los estilos aplicados a la línea de código, que son estos que hicimos a lo último. Ahora bien, los estilos que más fuerza tienen son los estilos aplicados a la línea. Luego vienen los estilos aplicados a la etiqueta, al documento, que están dentro de la etiqueta head. En este caso, acá está la etiqueta head. Toda esta es la etiqueta head. Y los estilos están dentro de esa etiqueta head. Y por último, los que menos fuerza tienen, pero que son los más usados, son los estilos en un documento externo. Eso quiere decir que si yo tengo un estilo externo con un fondo rojo y ese fondo rojo lo sobrescribo en un estilo aplicado al documento por un fondo verde, este gana. Y si pongo un estilo de fondo verde o azul, qué color, a la línea, este es el estilo que va a predominar, ese color. Espero que hayan entendido. Vamos a comenzar en forma con ejercicios para que aprendamos a crear páginas web haciendo uso de Blue Gryphon y pues obviamente usando los estilos y el HTML5. Gracias.